Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Conectados a través de las Escrituras. Yo soy Yacel Rosa. Y yo, Bárbara Román, de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor, ubicada en la carretera número 2 del pueblo de Atillo, que pastorea nuestra amada apóstol Carmen Cabrera. Nuestros cultos de oración son los miércoles a las 7 de la noche, los cultos de jóvenes los viernes a las 7:30 y el culto mayor los domingos a las 9 de la mañana. Frente a nuestra iglesia ondea una hermosa bandera que declara a todos que Jesucristo es el Señor. Le invitamos a gozarse con nosotros. Queremos agradecer a los hermanos y amigos que se han estado conectando, que también comentan en la página de las clases, en el nuevo formato. Estamos muy agradecidos. Y sí, leemos todos los comentarios, sí los estamos leyendo. Muchas gracias. Recuerden que se pueden conectar a través de las diferentes plataformas. Sí, estamos en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, @Iglesia Mejes, en el chat de Iglesia Mejes, en WhatsApp. Amén. Estamos en la recta final, hermanos, y tenemos que alcanzar a las almas por todos los medios posibles. Contamos con ustedes para lograr esto, para que ustedes nos ayuden a compartirlos, por favor. Contamos cada día con su presencia, con su conexión. Es fácil de hacer. Nuestro hermano Robert estará incluyendo un pequeño tutorial cómo usted puede alcanzar a las naciones en la comodidad de su casa. Amén. Ahora les invito a orar, pero antes de comenzar, queremos, ¿verdad?, que se unan en oración por nuestra hermana Marisa, que está pasando una situación personal, por eso no la van a ver conectada en estas dos clases, pero vamos a estar en oración por ella y en sus corazones. Ahora le invito a orar para esta hermosa clase. Padre Santo, Padre Eterno, te pedimos, Señor, que bendigas a cada teleoyente, Señor, a la audiencia que nos escucha. Señor, danos las capacidades, la sabiduría y la inteligencia para nosotros poder compartir y proyectar tu palabra para el propósito de las almas, Señor. Porque aquí lo único, Señor, es predicar el Evangelio y predicar tu venida, Señor. En el nombre de Jesús estamos aquí como un gran equipo, Señor, unidos para tu propósito. Bendice esta clase, bendice a los que nos escuchan, en el nombre y dulce Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada aprendimos quién fue el autor del Evangelio que estamos estudiando. Barbie, háblanos un poco sobre Mateo. Estábamos hablando que Mateo era un publicano y judío que vivía en Capernaum, rechazado por los demás judíos porque trabajaba para el enemigo de los romanos. Los amigos de Mateo eran publicanos y pecadores, a quienes él invitó a cenar a su casa junto con Jesús. Respondió al llamado de Jesús inmediatamente. Seguramente lo había escuchado y conocido el mensaje. Ya Mateo en su corazón estaba convencido de aceptar el llamado de Jesús. Aprendimos que el Señor lo llamó a Mateo, aunque pareciera que no cualificaba. Hermanos, él tenía un presente oscuro, era rechazado, era marginado, señalado, pero aún así el Señor, el creador del universo, Mateo, cualificaba. Esta noche vamos a continuar con el tema, el llamado, porque vamos a hablar de los discípulos que Jesús llamó en especial para instruirlos de cerca. La lectura de la clase de esta noche se encuentra en Mateo 10, capítulo 10, versículos de 1 al 3. La palabra dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano Felipe, Bartolomé. Correcto. Jesús tuvo discípulos y también apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia principal es que el discípulo es un seguidor que aprende de un maestro, mientras un apóstol es un mensajero enviado en una misión específica y con autoridad para difundir ese mensaje. Todos los apóstoles fueron discípulos, pero no todos los discípulos llegaron a ser apóstoles. Los apóstoles fueron un grupo selecto y muy limitado, como los 12 escogidos por Jesús. Así mismo, Gizzy, y como según explica, ¿verdad?, los diccionarios bíblicos, que de 70 discípulos Dios escogió solamente a 12 apóstoles, pero vamos a ver la diferencia de esto.
Discípulo significa, esto buscado en diccionarios bíblicos, alumno, aprendiz o seguidor comprometidos. Aquel que no solo aprende de un maestro, sino que también lo imita. ¿Ok? Que por su fruto, por su comportamiento, ellos van en ese aprendizaje, creyendo y siguiendo sus enseñanzas para ser transformados y para participar en su misión. Aprender mediante la experiencia de lo vivido con Jesús en sus prédicas. Sabemos nosotros que mientras nosotros estamos aquí en la iglesia, nosotros vamos aprendiendo y modelando lo que es nuestra pastora, poniendo en práctica todo lo que nosotros aprendemos en los cultos de oración, en el trasfondo, y pues nosotros vamos en ese camino. Algunas de las características de un discípulo, según la Biblia: un discípulo es un estudiante que se dedica a aprender mostrando una lealtad profunda a su maestro. Ser discípulo implica un proceso de aprendizaje de transformación que dura toda la vida. El discípulo no solo escucha las enseñanzas de Jesús, sino que también las practica y las obedece. En la palabra del Señor dice, en Lucas capítulo 10, versículo 1, después de estas cosas designó el Señor, también hay otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Okay. Ahora vamos a ver el significado del término apóstol. ¿Qué es un apóstol? Número uno que es enviado. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que se traduce como uno que es enviado o un mensajero. Número 2, autoridad delegada. Al ser llamados apóstoles, estos 12 hombres recibían la autoridad de Jesús para hablar y actuar en su nombre, actuando como su representante oficial. Estos discípulos serían responsables por establecimiento de sus iglesias. Se le entregaba la gran comisión a los 11 discípulos que quedan luego de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús envía a los 12 discípulos, incluyendo a los 70 mencionados anteriormente, para hacer lo mismo que él. Les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén, amén, Gisi. Y qué lindo es que Dios te dice, te dio toda autoridad. Así mismo. Te dio toda la autoridad. No se lo olviden, hermano, porque también en la palabra de Dios dice, en Lucas capítulo 10, versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Tenemos que creer en la palabra y tenemos que saber que Dios nos dio autoridad para echar, ¿verdad?, fuera espíritus inmundos. En las escrituras, los números son importantes. Jesús seleccionaba a 12 hombres que vivan con él día a día más de cerca. Significado del número 12, simbolismo bíblico. En la traducción judía, el número 12 tiene un gran valor simbólico, pues representa la totalidad y la perfección. Las tribus de Israel eran 12. Un nuevo comienzo. Al escoger los 12 apóstoles, Jesús hacía referencia a una tradición para anunciar la llegada del nuevo pacto, reuniendo de un nuevo pueblo de Dios para la difusión de un mensaje cristiano. Mateo nos informa el nombre de los 12 discípulos. Esta noche vamos a hablar y a dialogar sobre los 5 de ellos, porque ya aprendimos sobre Mateo. El segundo sería Pedro. El nombre de Pedro, antes de que Jesús se lo cambiara a Simón Bar Jonás, discúlpame. Simón, hijo de Jonás. Nació en la ciudad de Betsaida y vivía en Capernaum. Era pescador. Estaba casado. El Señor sanó a su suegra. Jesús le cambió su nombre a Pedro, o Cefas, que significa roca. Cuando éste reconoce y confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios viviente, sobre esa confesión se edificará su iglesia. Fueron autor de 2 epístolas o cartas del Nuevo Testamento. Pedro fue cancelado en Roma y, según la tradición, pidió ser crucificado de cabeza abajo, porque él no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Wow. Wow. Pero la muerte fue muy, muy, muy fuerte. ¿Sabe? Cuando vayamos mencionando las muertes de los apóstoles, es bien triste para estas personas que realmente se vivieron en esa época y vivieron y siguieron a Jesús.
vamos a mencionar ahora las características emocionales de Pedro. La semana pasada vimos cómo eran las características emocionales de Mateo. Yo le pregunté quiénes eran Mateo, pero ahora vamos a ver quiénes somos Pedro. Era un hombre impulsivo y actuaba sin pensar. Y si tú sabes que ser impulsivo, esa era mi pasión, que Dios todavía estaba trabajando en eso. En todo. En todo. Pero lo más lindo es que Dios llamó a Pedro sabiendo que era impulsivo, que decía las cosas y actuaba sin pensar. A menudo actuaba con miedo, él era temeroso. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 14, versículo del 29 al 31, y le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Después de fallar, mostró remordimiento también. Después de fallarle a Dios, mostró remordimiento profundo con una angustia de arrepentimiento. Lucas capítulo 22 y 62. Y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Vemos un Pedro impulsivo, vemos un Pedro que no piensa hacer las cosas, vemos un Pedro que es temeroso y por tener ese miedo y por tener ese temor comete errores. Y quizás en el momento que él fue confrontado, tú conoces a Jesús, pues él quizás por miedo pues lo negó, porque aquí lo especifica, pero cuando se dio cuenta, tuvo un arrepentimiento y lloró amargamente. ¿Sabes? Cuando a veces nosotros en nuestro carácter personal, a veces nos pasa que a veces con miedo y nos ponemos, a veces la gente nos confronta y de momento sentimos como que, espérate, si yo digo la verdad, y recuerden, di la verdad siempre. La palabra dice, la verdad te hará libre, que eso es bíblico, pero a veces humanamente comete y dice una mentira o tienes miedo y después ves el error. Pero Dios te consuela y Dios vio el arrepentimiento de Pedro. Amén, así mismo. Ahora vamos a estar hablando sobre Andrés. Andrés era hermano de Pedro. Nació en Betsaida y vivía en Capernaum. Era pescador. Se le consideraba el primer llamado o Potocleto. Y llevó a su hermano Pedro a conocer a Jesús. Eso lo pueden ver en Juan 1, 35 al 40. Fue Andrés quien encontró al niño que llevaba 5 panes y 2 peces para alimentar a la multitud de 5,000. Eso está en Juan, capítulo 6, del 8 al 9. Andrés predicó por diversas regiones, luego de la resurrección de Jesús, incluyendo en Grecia y hasta el Mar Negro, que tiene como costa a Armenia, Azerbaiyán, a Georgia y la República de Moldova, Turquía y Ucrania. Fue martirizado en Patras, en Grecia, alrededor de los años 60. Por crucifixión en una cruz en forma de X. Wow. ¿Ves que van viendo de la manera que estos apóstoles y la muerte para mí es bien significativo y no vayamos muy lejos? ¿Sabes? Ahora mismo quizás en el nuevo mundo no estamos viendo eso, pero en el viejo mundo estamos viendo la persecución todavía y las muertes trágicas de muchos cristianos, que todavía hay que seguir orando por ellos. Veamos las características de Andrés. Era muy espiritual y muy sensible al llamado de Dios. Andrés fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Antes de conocerlo, era discípulo de Juan el Bautista. Juan, en capítulo 1, versículo 36, dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, lo que muestra una búsqueda interior sincera de la verdad. Hay personas que son bien hermosas, hay personas que son bien transparentes. Realmente, esas personas tú lo notas cuando llegas. A veces tú dices, wow, tú inspiras paz, tú inspiras transparencia, tú te ves que eres sincera. Así era Andrés, una persona sumamente espiritual, sumamente sensible, porque su entorno era adorar y servir a Jesús. Estaba lleno del Espíritu Santo. Así mismo. Ahora vamos a estar hablando de Juan y Santiago, ambos hijos de Zebedeo. Estos hermanos eran de Galilea y fueron de los primeros discípulos llamados por Jesús. Eran pescadores y trabajaban con su papá Zebedeo,
Jesús lo apodó Boanerges, hijo del trueno. La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 3, versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes lo llamó Boanerges. Es ese nombre. Esto es hijos del trueno. Por su carácter ardiente, celoso, impetuoso, recordaba la fuerza de una tormenta eléctrica. Este nombre reflejaba sus personalidades fuertes y su potencial que Jesús quería redirigir hacia un propósito divino. Yo me imagino que son estas personas confrontativas, que son personas fuertes, son personas decididas, son personas que cuando te dicen algo tú te entremeces un poquito. Ahora vamos a estar hablando un poquito de Juan. Juan fue de los primeros discípulos llamados por Jesús con Andrés. Fue reconocido como discípulo amado. Estuvo con Jesús en sus momentos más importantes como el monte de la transfiguración, en el Getsemaní, y al pie de la cruz, junto con María, la madre de Jesús. Y el primer discípulo en llegar a la tumba vacía de Jesús. Después de ser alertado por María Magdalena, escribió el Evangelio de San Juan, 3 epístolas y cartas del Nuevo Testamento y el libro de Apocalipsis durante su exilio en la isla de Patmos. Fue el único discípulo que no fue mártir. La tradición dice que él murió de viejo por causas naturales, expreso en la actual Turquía. Wow. Este versículo a mí me impactó porque entiendo que es, ¿verdad, Gizzy? Que es el único que aparece que murió de viejo, porque todos los demás murieron en condiciones trágicas. Y realmente él no, Dios le dio longevidad. Vemos de las características de Juan que también era celoso por la autoridad de Jesús. En Lucas capítulo 9, versículo 54, cuando una aldea samaritana no quiso recibir a Jesús, a Juan y su hermano preguntaron, ¿quieres que mandemos que descienda fuegos del cielo para consumirlo? Yo me imagino, ¿verdad? Yo en estos momentos, ¿verdad? ¿Tú quieres que yo te mande fuego para que te consuma? Imagínate en estos tiempos. Pero el Señor transformó esa actitud, ¿verdad? De Juan. Y sí, era celoso, pero era por la causa de Jesús. También muestra un fervor impetuoso, un celo radical por Jesús, aunque mal dirigido, como le estaba diciendo, y un sentido de pertenencia y autoridad. ¿Pero qué pasó? Jesús lo transformó. Hermano, no todos los celos son de Dios. Hay celos que son contentosos, hay celos que son contienda, hay celos que baja al infierno a tu casa. Tienen que tener en cuenta qué tipo de celo, porque estamos hablando que aquí él tenía un celo por la causa de Jesús mismo y aún así Dios lo transformó. ¿Ves? Transformando en un discípulo lleno de amor. Con el tiempo, Juan pasa de ser un impetuoso, celoso, conocido como el discípulo amado. En Juan capítulo 13, versículo 23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es como si el Señor te dijera, Jesús, tus discípulos, Gizzy, tú eres su discípula, que Jesús ama, que Jesús nos ama. Muestra una profunda capacidad de amor, ternura, cercanía emocional y lealtad. Y esta parte fue la que a mí me conmovió. Es el único discípulo que permanece con Jesús hasta la cruz, lo que demuestra una valentía y una fidelidad profunda. Ustedes saben lo que es estar con una persona que tú amas en las buenas y en las malas, Gizzy. Qué bello. Que saber que mientras Jesús estaba siendo crucificado, Él estaba ahí mirando, ¿sabe? Y acompañándolo en esa angustia. Muy, muy hermoso. Ahora vamos a estar hablando sobre Jacobo, Santiago mayor, para diferenciarlo de otro apóstol, Santiago. Fue de los primeros discípulos llamados. Estuvo presente en momentos cruciales de la vida de Jesús, la transfiguración y la agonía del Getsemaní. Según la tradición, el Evangelio a España. Fue el primer discípulo mártir. Hechos 12:1 dice así:
En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. También vemos dentro de las características de Jacobo. Jacobo era ambicioso, con deseo de reconocimiento. ¿Cuántos conocemos así? No, yo voy. No, yo quiero. No, espera. De estas personas que tú te encuentras, yo soy, yo quiero, yo puedo, yo hago, lo que le llamamos los yoyos. Está bien, está bien. Vemos que Jacob era así y Jesús lo llamó. ¿Sabes? No está mal. ¿Por qué? Porque la intención es que que te dejes transformar por Jesús. Okay. Mientras que Jacobo era ambicioso con deseo de reconocimiento, tenía aspiraciones grandes, deseaba puestos de honor y podía confundirse el liderazgo con posición. En San Marcos dice, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que usted pide. Pero dice, él les dijo, ¿qué queréis que haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, él, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Vieron eso? O sea, ellos querían reconocimiento. Cuando tú vengas, yo quiero estar a tu lado a izquierda y el otro a la derecha. Y él, no sabéis lo que pedís. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, hermano. Y para dar su vida en rescate por muchos. No es para que nos vean, es para que en las almas les sirvamos. Estaríamos hablando ahora sobre Felipe, el primer discípulo que Jesús llama personalmente. Era de Betsabía y vivía en Capernaum, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Según fuentes antiguas, predicó el evangelio en Excitia, encontrada en el norte del Mar Negro, la región actual de Ucrania y Rusia. Fue crucificado por su fe en Hierápolis, en Turquía. Felipe. ¿Qué podemos decir de Felipe? ¿Alguien de ustedes conoce a Felipe? A mí me gusta Felipe porque dice que es inseguro. Es algo inseguro y necesitaba de confirmación. Yo quiero que ustedes tengan paciencia con este tipo de personas, porque todos hemos sido inseguros en alguna vez de nuestras vidas y solicitamos esa reafirmación y esa confirmación para obtener seguridad. Y no estamos echados fuera de la presencia. Dios escogió a Felipe. Busca seguridad y comprensión. Le cuesta ver lo invisible y necesita pruebas para sentirse firme, aprobación de los demás. En San Juan capítulo 14, versículo 8 dice, Felipe le dijo al Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dice, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿Vieron esto? No, cuando te sientas inseguro, ora a Dios para que Dios te dé convicción de fe. Cuando te sientas inseguro, clama al Señor para que te dé la valentía y el gozo para poder caminar en esa seguridad que el Señor quiere provocarte en ti. Vamos a hablar ahora sobre Bartolomé, nombre griego Bar, hijo de Ptolomeo. Es de Canadá, de Galilea, es invitado por Felipe a conocer a Jesús. Cuando Jesús lo ve, reconoce como un verdadero israelita y nos lo invita a unirse a él. Favor de referirse a Juan, capítulo 1, del 45 al 47 y versículos 48. Después de la resurrección de Cristo, Natanael viajó predicando el evangelio en India, Armenia y otras partes del Asia. Según la traducción, fue decapitado en Albanópolis, Armenia, por orden de rey Astigades. Y partiendo de esa misma línea que dijo la hermana Yacer, las características emocionales de Bartolomé y Natanael tienden a cuestionar y analizar antes de creer. No aceptamos algo sin pensarlo. Ahora yo te voy a poner, ¿verdad? Imagínate, tú estás en una reunión y está la persona que todo lo que dice el que está predicando, el que está dando el taller o el que está hablando o el familiar en una reunión familiar, todo lo cuestiona. ¿Pero por qué? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y para qué? ¿Y por qué lo compraste? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Sabe? Él le estaba llamando a que todo lo cuestiona. Todo lo cuestiona.
tiende a cuestionar y analizar todo antes, pero en San Juan capítulo 1, versículos 48 y 50, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Y vuelve y dice Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de... O sea, está cuestionando el mismo Jesús, para que vean que hay personas que cuestionan, así independientemente Jesús lo llamó, no lo rechazó, lo llamó. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, ¿cuántas veces? Si Jesús te dice, porque te dije, ¿ustedes no creen que eso no nos pasa a todos? Sí. Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta tú verás. Amén. Todos estos hombres, cuando fueron llamados por Jesús, estaban viviendo su vida con normalidad. Algunos llegaron y lo siguieron y otros fueron llamados personalmente con Jesús. La Escritura registra la profesión de algunos, pero de otros no. Uno se destaca por sobre los demás y otros son mencionados brevemente. Pero todos tenían un propósito y una misión especial. Amén. Entraron en un entrenamiento arduo con Jesús porque solo quedaban 3 años para aprenderlo todo y aplicarlo todo. ¿Cuánto tiempo nosotros tendemos? Tocando estos seis apóstoles, que no los vamos a terminar, ¿verdad?, de explicar en esta noche de hoy, pero vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Con quiénes se identificaron? Con Felipe. ¿Sabes cuántas veces a mí me han dicho, te dije? Hermano, Dios nos ama tal y como soy. Dios nos ama tal y como soy. Y así mismo nos llamó, con todos esos defectos, siendo inseguro, impulsivo, cuestionándolo todo, siendo celoso. Dios nos llamó a predicar el evangelio y anunciar su venida, que es hermoso. Bueno, hermanos, para que no entráis, ¿verdad?, en desesperación, vamos a culminar esta noche con estas características de estos hermanos, ¿verdad? La próxima semana vamos a conversar sobre el resto de los discípulos y sobre sus características, porque aún nos faltan. No se olviden compartir esta clase a sus contactos. Amén, hermano. Vamos a conocer en la próxima clase a Tomás, a Jacob, a Santiago Menor y a Judas Iscariotes. Pero nada, no te pierdas nuestra conversación en vivo. Únete por favor a nosotros todos los jueves a las 7:30 en Facebook para seguir profundizando en la palabra de Dios. Si te perdiste de algo o simplemente deseas compartirlo, encuentra este y otros estudios en Facebook, Instagram, en WhatsApp Grupo Mejes, en YouTube @Iglesia Mejes. Así que sigan conectadas a través de las Escrituras. Hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Saludos. Soy Ron Franco de la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor de Atillo. Quiero aprovechar este momento para compartir con usted las diferentes formas como puede compartir la palabra de Dios con sus seres queridos. Aparecemos en Instagram y en YouTube como Iglesia Mejes. En Facebook nos puede encontrar como Mejes Atillo. Y no olvide conectar con nuestro canal de WhatsApp. Puede seguir los enlaces en la descripción de este video. Recuerde comentar y compartir. Dios les bendiga.